Buenos días, buenas tardes, dependiendo sea el caso. Este trabajo se realiza para la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. El nombre del módulo se llama Control de Convencionalidad. El nombre de mi asesora es la maestra Hilda Solís Castro. El nombre del reto se llama ¿Te atreves a realizar control de convencionalidad? Mi nombre es Federico Rocha Hernández, con número de matrícula 21025-728, con fecha de elaboración del 15 de noviembre de 2025. En el presente trabajo se resolverá un caso en concreto, suponiendo que quien realiza este trabajo es juez de distrito, conociendo el amparo indirecto y señalando si se admite o se desecha el amparo. El caso es el siguiente. El 10 de junio de 1992 se registró el nacimiento de Rosaura Gómez López, quien hace 6 meses acudió ante el registro civil para solicitar la modificación de su acta de nacimiento a fin de que ésta fuera acorde con su identidad sexogenérica y se indicara que se trata de un hombre y que su nombre es Nicolás Gómez López. Como la autoridad del registro civil no respondió su petición, Nicolás presentó un amparo indirecto contra la falta de respuesta. Dentro del juicio de amparo, el registro civil rindió su informe y respondió a la solicitud de Nicolás, indicando que, de acuerdo a la legislación local vigente en la entidad federativa, la modificación del acta de nacimiento que solicitó Nicolás debía ser tramitada ante autoridad judicial. En efecto, el Código Familiar de la entidad federativa distingue 2 tipos de procedimientos para rectificación de actas. 1. Procedimiento judicial, vía juicio especial oral para la adecuación o concordancia sexogenérica en acta de nacimiento. Número 2. Procedimiento administrativo ante el registro civil para el cambio de apellidos en caso de reconocimiento voluntario de un hijo. Para la resolución del presente caso, primeramente citaremos el artículo 8 constitucional en su párrafo segundo, que dice que a toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene la obligación de hacerlo conocer en breve término. Aunque la Constitución no especifica el término en el cual se debe de conocer, sí se advierte que la autoridad correspondiente fue omisa a la petición y toda vez que no emitió una respuesta por tal motivo, el sujeto interpone un juicio indirecto de amparo. El artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reglamentaria de la Ley de Amparo, en su fracción cuarta, dice que un amparo indirecto procede en materia administrativa contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintos a los tribunales judiciales. Al no contestar la petición del sujeto, se está violentando su derecho a la petición. La finalidad de un amparo, en este caso, es el ordenar que la autoridad correspondiente dé una respuesta o ante su silencio administrativo, y en respuesta la autoridad en su informe, el cual rinde, dice que de acuerdo a la legislación del lugar de la entidad federativa donde se está solicitando el acta, esta tiene que ser solicitada por la vía judicial. Así, la legislación en este caso señala a la autoridad competente que existen 2 tipos de procedimientos para rectificar el acta. En el Código Familiar de la entidad federativa donde se solicitó la misma, y es primeramente en forma administrativa ante el registro civil, y la segunda es judicial, esto es mediante un juicio. Sin embargo, es de suma importancia primeramente mencionar el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual nos señala que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos establecidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los cuales el Estado sea parte. ¿Qué quiere decir esto? Este artículo determina la necesidad de realizar una interpretación conforme bajo el principio pro persona y de acuerdo al bloque de constitucionalidad y convencionalidad. Estos principios obligan al juzgador, en este caso obligan al juez, si yo fuera el juez, a interponer o a interpretar la norma que sea
que esté establecida no solo en la entidad federativa donde se solicita el acta, sino también en la propia Constitución y en los tratados internacionales, los cuales determinen qué derecho humano es de más beneficio para la persona y qué norma amplía más sus derechos. En este mismo sentido, para continuar y dar respuesta a lo que sería la interrogante, el artículo 4 de la Constitución Política, en su párrafo 5 constitucional, señala el derecho a la identidad. En este caso, Nicolás primeramente tiene el derecho a la identidad. La opinión consultiva de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos 24/17 establece que los estados deben garantizar a las personas trans el derecho a modificar los registros públicos para reflejar su identidad. En la contradicción de tesis 346/2019 para el estado de Guanajuato y de Chihuahua, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que la reasignación sexogenérica por la vía administrativa sería la idónea para la adecuación o expedición de las actas de nacimiento por ese motivo. Así, en este caso, vemos y advertimos que existe mayor protección por esta vía. A diferencia de la expedición judicial, vemos que la reasignación de un acta sexogenérica por la vía administrativa resulta en mayor protección para los derechos humanos, ya que evita trámites, otorga privacidad para la persona, también expeditez, también otorga sencillez y protección de la identidad de género. En conclusión, con fundamento en lo anteriormente antes dicho, se otorga el amparo indirecto al quejoso y se ordena al registro civil de la entidad federativa correspondiente expedir el acta en la vía administrativa. Por ende, podemos decir que el control, como conclusión, que el control de convencionalidad es la obligación de los estados de interpretar y aplicar su derecho interno de conformidad a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Jueces y autoridades están obligados a asegurarse que la norma interna es compatible con la normatividad existente en la Constitución y tratados internacionales. De mi parte es todo. Muchas gracias.